El mismo Jesús nos habla acerca de lo que es el evangelismo. Así que le puse por título a estos 3 ejemplos que voy a dar: Jesús nos enseña a evangelizar. Diga conmigo: Jesús nos enseña a evangelizar. Así que yo voy a traer 3 ejemplos sencillos, no voy a entrar en la profundidad de ellos, pero voy a traer 3 ejemplos sencillos de cómo Jesús nos enseña a evangelizar. Los tienes allá también, Joelis. Quiero ir a la introducción. Al estudiar la vida de Jesús, podemos comprender todo lo que Él nos enseñó en el área de evangelismo. Siendo nuestro mejor modelo a seguir, quiero exponer algunas formas en que Jesús evangelizó de una forma única e imprescindible. Amén. Ahora que veo a Isaac allá, le voy a pedir a Isaac que me acompañe en el piano, rapidito. Yo lo dejé montado allá, creo que está a punto número 1, dice. Punto número 1. Así que voy a ver algo muy importante de la historia de Jesús. Vaya conmigo a la escritura, si tiene su Biblia, por favor. Amén. Si tiene su teléfono inteligente, Lucas capítulo 5, versículo 3 al 4. Aunque yo lo tengo aquí, pero quiero que vayan conmigo y lo busquen. Lucas capítulo 5, versículo 3 al 4. Cuando usted lo tenga, me diga amén ahí. El primer ejemplo que les voy a traer de evangelismo, le puse por título evangelismo irracional. ¿Cuánto entienden lo que significa irracional? Algo que no tiene sentido, algo que es ilógico, que no tiene forma, que no tiene razón de ser. Pero cuando yo me voy a la escritura, a Lucas capítulo 5, versículo 3 al 4, Jesús le muestra su llamado a Pedro. Y dice la escritura: y al entrar él en una de las barcas, la cual le pertenecía a Simón, Pedro, pidió a este que se apartara de la tierra un poco. Claro, si usted lee versículos antes, se da cuenta que Jesús le está enseñando a más de 5,000 personas. Y la gente se agolpaba entre ellas y Jesús se le hacía difícil enseñar. Pero sigue diciendo: luego se sentó y enseñaba a la multitud de la barca. Versículo siguiente: cuando acabó de hablarles, le dijo a Simón, y es algo que a nosotros nos encanta escuchar cuando nos predican, le dijo: boga mar adentro y echa vuestras redes. O sea, cuando Jesús comienza a mostrarle este tipo de evangelismo irracional a Pedro, ¿por qué irracional? Porque Pedro era pescador. O sea, no me vengas a mí a decir cómo funciona el piano si tratamos de hablarle a Isaac. ¿Estamos entendiendo? A menos que usted se pruebe que sea mejor que él. Pero de lo contrario, no lo intente. ¿Usted me está siguiendo? O sea, un maestro le está diciendo a un pescador: ven a la luz del día, boga mar adentro y echa tus redes. Y él le dice: Señor, pero es que, con todo respeto, pasamos toda la noche tratando de pescar y no hemos pescado nada. Ahí es donde Jesús le muestra lo que es irracional para la humanidad, lo que no es. Porque seguido de estos versículos más adelante, podemos ver cómo hay una pesca milagrosa. Pero lo interesante de la pesca milagrosa, Isaac y iglesia, es que cuando Pedro pescó todo esto, que lo podía hacer millonario, entienda que Pedro era un hombre que no tenía letras, que no tenía estudio, que vivía de la pesca. La escritura dice que él lo dejó todo. O sea, usted está aquí, llega el milagro. Oye, si se lo va a dar, déselo al Señor. Llega el milagro, llega la multiplicación, llega lo que Dios dijo que un día te iba a dar. Y Dios te dice: pero lo más importante es seguirme a mí. Yo quiero que usted entienda y que esté aquí. Un evangelismo irracional es cuando Dios te envía a hacer algo que no tiene sentido para la gente, pero para Dios tiene vida, tiene salvación, para Dios tiene grandes promesas, para Dios son gente rescatada. Eso fue irracional. Deja todo lo que tienes y sígueme. Pedro era el jefe allí. Pedro dejó todo lo que sabía, todo lo que conocía, todo lo que entendía.
Por eso cuando en Lucas más adelante viene la tempestad y están los 12 discípulos en la barca y a lo lejos se ve a alguien, ellos tienen temor y dicen un fantasma, y él dice: maestro, si eres tú, hazme caminar por encima del agua. ¿Por qué? Porque aquí, en el evangelismo irracional, donde había sido impactado, ya Pedro había visto a Jesús hacer algo sobrenatural. O sea, nosotros tenemos que entender que cuando Dios va a hacer algo en nuestra vida, Dios lo va a hacer de una manera irracional. No siempre te va a dar sentido, pero siempre te va a dar resultado. Gracias, Jesús. ¿Alguien está aquí que lo pueda entender? Quiero tocar mi segundo ejemplo. Yo voy a tratar de no ser extenso, pero no les prometo nada. Mi segundo punto es evangelismo de revelación. Me encanta cuando Dios se revela. ¿A usted le gusta cuando Dios se revela? Cuando yo me convertí y hacía un llamado, yo corría para el frente. En todos los llamados. Porque yo quería que Dios se revelara. Yo quería que Dios me hablara. Yo quería que Dios me mostrara. Luego de que pasan los años y voy creciendo en el Señor y voy madurando, ahí está mi esposa y no me deja mentir. Hacen los llamados y yo me quedo sentadito. Yo le digo: Señor, desde allá, porque yo sé que cuando tú me llamas al frente, lo que me das son 2 o 3 cantazos, porque todo padre que ama a su hijo lo corrige. ¿O cuántos somos padres aquí que sabemos eso? Y a veces ellos no lo entienden, pero nosotros que hemos caminado un poco más, nos damos cuenta que sí. Si no lo hacemos ahora, después se nos van a descarriar. Así que hay un evangelismo que Jesús nos muestra de revelación. Quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 4. Yo lo tengo ahí, pero si lo quiere, quiero que lo anote. Quiero que se pueda llevar esto con usted. Que no sea solamente palabras para los oídos, sino que sea palabra para el espíritu. Juan capítulo 4, versículos de 7 al 10. No voy a tocar toda la historia, pero hay una mujer samaritana que me llama la atención. Vio una mujer de Samaria para sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, siendo yo una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondió Jesús: y si conocieras el don de Dios, ¿y quién es que te dice dame de beber? Tú le habrías pedido a él y él te había dado agua de vida. Ahora yo quiero que entienda lo siguiente, y es lo que guarda esta escritura: evangelismo de revelación. Cuando Jesús llegó a Galilea, porque él iba para ahí, estaba en Galilea, pero cuando Jesús viene hacia Galilea, o sea, antes de llegar ahí, versículos antes, Jesús decidió tomar el camino más largo. ¿Hay alguien que está aquí? Porque a veces cuando Jesús se va a revelar a nuestra vida, tiene que tomar el camino más largo para encontrarse con usted. Solamente 2 o 3 lo entienden. O sea que hay situaciones que yo tengo que pasar para poder arrodillarme y decir: Señor, estoy aquí. Y entonces el camino más largo lo tomó usted. ¿Hay alguien que está aquí que lo pueda entender? Dios quiere revelarse a su vida. Dios busca por medio de la adoración revelarse su vida, pero a veces usted toma el camino más largo. Y Jesús, cuando llega a Galilea, entiéndase que llega a la hora del mediodía. Llegó a la hora donde había más sed, pero llegó a la hora donde la gente más indeseada de la ciudad iba a sacar agua. O sea, esta mujer iba a la hora que nadie iba a sacar agua, porque ella era menospreciada en toda su comunidad. Ahora, siendo ella menospreciada, fue a ella que Jesús se le reveló. Y me quiero explicar. Estando Jesús con sus discípulos, nunca le dijo a sus discípulos quién él era. Cítame un versículo bíblico donde Jesús le dice claramente y abiertamente a alguno de ellos quién él era. Pero esta mujer, una adúltera, desechada, que no tenía
propósito para algunos, que no tenía camino para algunos, que no tenía dirección para algunos. Cuando Jesús llegó, le dijo: ¿sabes qué? Yo necesito agua, pero más del agua que yo te estoy pidiendo, yo te vengo a ofrecer un agua. O sea que tú tienes que entender que cuando tú vas a trabajar en evangelismo, tienes que mostrarle a la gente quién es Dios. O sea, que Dios ha hecho contigo en los tiempos difíciles, no en los tiempos buenos, en los tiempos difíciles, en los tiempos de escasez. Pero si se lo va a dar al Señor, déselo con fuerza. En los tiempos de enfermedad, en los tiempos de angustia, en los tiempos de problemas. Cuando Jesús tocó a esta mujer, le dijo: ay, Dios mío, si tú supieras quién es el que te pide el agua, tú no volvieras a tener sed jamás. Y eso es lo que nosotros tenemos y tenemos que darle a otros. Tenemos que darle a otros el agua de vida. Que no importando si cae nieve, si no cae nieve. Que no importando si llueve o si no llueve, yo vengo a la iglesia. Que no importando si me siento mal o estoy en situaciones difíciles, no tomo esa oportunidad para autoconsolarme o autooprimirme o autodestruirme. No, al contrario, uso esa oportunidad para decirle: ¿sabes qué? El tiempo está difícil, pero Dios lo puede hacer. El tiempo está complicado, pero Dios lo puede hacer. Yo no sé cuál es el próximo camino, pero sé que Dios dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si yo entiendo que sigo a Jesús, ese es el camino correcto. Quiero darte otro ejemplo. Y con este voy a terminar. Evangelismo de restauración. Quiero que vaya conmigo, que lo busque allá. Lucas capítulo 19, versículo 5 al 6. Me llama la atención este hombre llamado Zaqueo. La escritura lo define o lo identifica como un hombre muy pequeño, pero muy astuto. La escritura lo define de sobremanera demasiado bendecido monetariamente, o por lo menos eso decía él. Quiero que vaya conmigo y lo lea de esta siguiente manera. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, alcanzó la vista, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me quede en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Yo quiero que usted entienda algo. Cuando Dios va a restaurar a alguien, no se trata de lo que usted pueda hacer por esa persona, y me explico. Hay ocasiones que nosotros queremos cambiar a la gente. ¿Usted está aquí? Pues yo soy el único. Cuando yo me criaba, a mí me crió mi abuela paterna y me decía: nene, tú vas a la iglesia, pero la iglesia no entra en ti. Esto es para que se ría. Me decía: tú vas a la iglesia, pero la iglesia no entra en ti. ¿Para qué tú pierdes tu tiempo en ir a un lugar si verdaderamente tú estás yendo a la iglesia, pero Dios no está entrando en ti? ¿Por qué? Porque hay situaciones que a algunos le toman tiempo, a otros le toma días. Pero a Zaqueo solamente le tomó un momento. La escritura dice, y el que conoce esta historia dice, que él estaba en un árbol sicomoro, bastante alto para poder ver a Jesús. Y a veces nosotros, que tenemos la cercanía con él, estamos más distantes que él. Yo sé que esto no gustó, pero es la realidad. Zaqueo no buscó a Jesús porque lo necesitaba. ¿Dónde? Y quiero ser enfático con usted. ¿Dónde la escritura decía que Zaqueo lo necesitaba? Zaqueo era un publicano, jefe de uno de los gabinetes de gobierno, tenía mucho dinero, tenía mucha riqueza, tenía muchas propiedades, era muy respetado, era muy temido.
El hombre no necesitaba un tal Jesús de Nazaret. Pero ese tal Jesús de Nazaret tenía algo que él no lo podía entender. Porque alrededor de la vida de Zaqueo, en el único momento que se describe que él era gozoso, fue cuando Jesús le dijo: date prisa, porque tengo que entrar a tu casa. O sea, no había nada de lo que él tenía que lo hacía feliz. No había nada de los recursos, no había nada de las propiedades. Él no tenía nada que le permitía ser feliz. Cuando Dios lo restaura, cuando Dios hace el trabajo de restauración, cuando Jesús hace un trabajo de evangelismo, de restauración, que Jesús entra a la casa, Jesús no le dijo: da lo que le robaste a los otros. Él lo dijo solo. Así que usted no intente hacer un evangelismo para decirle a la gente: Dios tiene que restaurarte. Tráelo a la iglesia, que Dios lo restaure solo. Tiene problemas, tráelo a la iglesia. Yo he conocido mucha gente que dice: cuando deje de fumar voy a la iglesia. No, venga así. Yo he conocido mucha gente que dice: cuando deje de tomar voy a la iglesia. Venga así. Yo he conocido mucha gente que dice: no, cuando yo deje la adicción a las pastillas voy a la iglesia. No, venga así. Porque es que ningún hombre te cambia. Pero cuando tú haces tu trabajo, y tú haces tu trabajo de traer a alguien a la iglesia, Dios se encarga por medio de su Espíritu Santo de hacer su restauración. Él no necesita de ti. Él lo único que necesita de ti es que tú seas la luz del mundo. Ay, Señor, no es que me prediquen una cosa aquí y que sea otra afuera. Yo quiero que lo entiendan. No se trata de que seas perfecto, pero se trata de que sigas al perfecto. Y cuando tú sigues al perfecto, entiendes que todas las vidas son necesarias y tienen una oportunidad para ser salvadas. Tienen una oportunidad para encontrar que Dios puede hacerlo todo de manera irracional, como tú no piensas. Y tú me vas a decir: pero es que yo no pensaba que Dios me llamara así. Ay, si yo te llego a contar cómo fue que Dios me llamó. Jamás tú vas a pensar que Dios tiene una forma única y exclusiva. Dios no tiene un molde para ninguno. Dios tiene un molde individual. Dios no tiene un molde ahí. Dale, si quieres cantar, súmala por ahí. Dios no tiene un molde. Oh, así hice al pastor Henry y así mismo voy a hacer al próximo. No. Cuando Dios te hizo a ti, Dios rompió el molde porque tú eres único. Y lo que Dios tiene contigo es único. No te compares con nadie. Dios te hizo tan único y tan especial que dice la Escritura que dio a su único hijo. Por ti, por mí. Pero tú tienes que entender que Dios quiere salvar a otras personas por medio de ti. Tú eres el canal que Dios ha utilizado. Y yo quiero que te pongas de pie. Ahora sí le voy a pedir a Isaac que me ayude cantando. Bueno, que cante él. Eso no es lo que Dios me ha dotado. Y quiero ser honesto con ustedes. Mientras escribía este mensaje o esta pequeña reflexión, el Señor me ministraba a hacer un llamado para que la gente vuelva a creer. Y tú me vas a decir: pero ¿volver a creer en qué? Volver a creer que eres importante para Dios. Pero tú me vas a decir: ¿pero creer en qué? En que no importa tu edad, no hay limitación para hacer lo que Dios te envió a hacer. Y tú vas a decir: eso es para la gente joven, déjalo que tienen fuerza y energía. Esto no se trata de la fuerza y la energía. Esto se trata de la convicción, de la pasión, de la esperanza, de creer que hay otros que pueden ser salvos. De que al final de los días, cuando Dios te diga: ¿y tú qué hiciste con lo que te entregué? Tú puedas decirle: Señor, a todo el que estuvo de frente de mí le hablé de ti. A todo el que estuvo de frente de mí le hablé de ti, le hablé de lo que tú hiciste, le hablé cómo me restauraste, cómo me salvaste.
Y yo quiero que si alguno de ustedes quiere recibir la oración, pase por aquí al frente. Vamos a orar por nueva fuerza. Vamos a orar por sabiduría. Vamos a orar porque Dios ponga en nosotros el querer por hacer. Quiero que cierres tus ojos. Olvídate de la hora, olvídate del problema.